Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Invitamos a quienes nos ven y nos escuchan a través de la retransmisión en Radio Watch 90.1 FM a visitar nuestro sitio web www.acobaldelosrios.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. En esta oportunidad nos acompaña como invitado Hernán Calderón, presidente de Conadecus, y como panelistas también nos acompañan Rubén Parada y Eduardo Ramírez, presidente y vicepresidente de Acobal, junto con Jesús Eugenio, también integrante de nuestra asociación. Primero, saludar a nuestro invitado, Hernán. Bienvenido. Bueno, saludarlos a ustedes, a Rubén, Eduardo, a Jesús, todos amigos de una asociación de hermana de Valdivia. Saludarte a ti también, Luis, y bueno, y saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Enviarle un gran saludo a toda la gente de Valdivia y sus alrededores. Rubén, Eduardo, Jesús. Buenas tardes, igual a todos los que nos siguen por las redes sociales, y la verdad que hoy día hay bastante tema interesante que tratar como asociación. Muy buenas tardes sí. perdón, muy buenas tardes a todas, a todos quienes nos siguen por las redes sociales. Hernán, buenas tardes, un gusto volver a verte. Un gusto volver nuevamente a encontrarnos con Jesús Eugenio en este espacio, se le echaba de menos, sin duda. Y sí, esperamos que sea una jornada súper interesante y muy entretenida en los temas que vamos a tratar. Algunos que son bien delicados, por cierto, pero vamos, es viernes. Y Jesús, parece que tienes tu micrófono Muteado. apagado todavía. Correcto, ahí está. Bueno, saludo a todos, un abrazo, Hernán, tiempo sin vernos. Y sí, pues tenemos temas importantes que tratar que son de común interés. Así que démosle nomás. Así es, los temas a tratar son el fallo en contra de Jumbo en Valdivia y la demanda colectiva a la TAM. Además, también vamos a comentar el anuncio del gobierno de analizar cursos de acción tras el despacho de la Ley de Servicios Básicos en pandemia. Pero antes de iniciar, brevemente, contar que la Asociación de Consumidores Acobal de los Ríos tuvo una reunión virtual con la empresa ESAL, empresa sanitaria que opera en 11 de las 12 comunas de la región. Los tres integrantes de la asociación que están acompañándonos en el programa estuvieron también presentes en esa reunión, así que brevemente cuéntenos cuáles fueron los principales ámbitos y temas que se abordaron en esa reunión. Rubén. Eduardo estuvo. Eduardo. Le hago el pase gol a Jesús Eugenio, aprovechando que está acá, porque, vamos, ¿quién soy yo para quitarle protagonismo a Jesús Eugenio, por favor? ¿Quién soy yo? Vamos. Sí, sabemos quién eres tú. Oye, acotado el conocimiento a poquito, pero bueno. Sí, esta fue una reunión que tuvimos que fue a petición de ellos. Ellos nos pidieron esta reunión ayer. La gerencia zonal de SAL, la sanitaria, como decía bien Luis, que opera en 11 de las 12 comunas de la región. Y claramente esto tiene que ver con el que nosotros hayamos estado trabajando con los usuarios que han tenido problemas con sus cuentas de agua y que lo hemos estado derivando a la superintendencia para que se concreten en ese ámbito las denuncias. Y claramente a ellos no les acomoda el que intervenga la superintendencia con los reclamos y es lo que andaban buscando. Ese fue el objetivo de esta reunión que ellos pidieron. No lo dijeron tácitamente, pero quedó claro que es lo que necesitan hacer, que nosotros actuemos directamente con ellos y nos saltemos a la superintendencia de servicios sanitarios. Cosa que, bueno, siguen viendo los consumidores para resolver problemas rápido porque quedamos en eso, en que íbamos a tener un canal expedito para poder
resolver problemas puntuales, pero nosotros estamos claramente por ingresar todos los reclamos a través de la superintendencia, que es por donde corresponde y donde además queda el reclamo establecido y parte de los porcentajes que a ellos en este minuto les interesa resolver. O sea, no nos olvidemos que ESAL fue la protagonista principal en el problema que hubo en Osorno. ¿No es cierto? Y en otras comunas ha tenido problemas serios, o sea, tuvo una, un fallo de la Corte Ambiental que está radicada acá en Valdivia, que es la del sur de Chile, respecto a una denuncia que se le hizo por Panguipulli. Tiene otra condena por el vertimiento de aguas servidas en Puerto Vara. Entonces, no ha sido una empresa de un comportamiento adecuado, por decirlo menos, ha sido bien negligente en muchos aspectos. Y nosotros tenemos acá muy cercano el caso de Mafil, que lo hemos tratado a profundidad ya durante varios años, que el agua de ahí en Mafil es realmente de muy mala calidad. Entonces, bueno, eso conversamos en la mañana con la gente, la gerencia zonal, y ellos quieren eso, que nosotros bypassemos a la superintendencia y veamos los problemas directamente con ellos. De eso se trató. Bueno, entonces bien recordar que es importante realizar entonces las denuncias ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios, es el llamado que hace también la Asociación de Consumidores Acobal de los Ríos. Ya entrando en materia, en febrero la Corte Suprema acogió una demanda de CONADECUS en contra de Cencosud por transgredir la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia al no consultarle al órgano antimonopolios la compra del ex supermercado Bigger para poner en funcionamiento una sucursal de Jumbo en Valdivia. El máximo tribunal concluyó en su sentencia que la demandada Cencosud incurrió en una conducta anticompetitiva. Junto a esto, la Corte Suprema ordenó a Cencosud iniciar las acciones tendientes a la desinversión del inmueble dentro de un periodo máximo de 6 meses, notificar la sentencia o someterse a una consulta a la celebración del contrato de arrendamiento celebrado entre la demandada y la inmobiliaria Catedral el 5 de agosto de 2016 dentro del plazo no superior a 3 meses de notificada la sentencia. Bueno, a nuestro invitado Hernán Calderón, que nos pueda contar novedades sobre este tema tan importante también para la capital de la región de los Ríos. Bueno, mira, muy bueno lo que tú el resumen que hiciste de lo que era la demanda que se había hecho ante el Tribunal de Libre Competencia. Muy importante tener presente de que nuestra demanda ingresó antes de que ese supermercado estuviera abierto, mucho tiempo antes. Es más, podríamos decir que casi nuestra demanda empieza cuando este contrato se celebra. En consecuencia, para poder aclararle a todos los ciudadanos de Valdivia de que muchas personas me llamaron, me mandaron mensajes que cómo era posible que nosotros hiciéramos una cosa de este estilo. La verdad es que aquí el que incurrió en una irregularidad y que no cumplió una sentencia de un tribunal de la República fue Jumbo, que sin tomar en cuenta que había una resolución y un instructivo preciso de parte del Tribunal de Libre Competencia que le prohibía adquirir o arrendar ese punto de venta en específico, porque ese punto en específico, cuando se fusionó Bigger con Unimar o SMU, hizo la adquisición de una cantidad de supermercados del sur, hizo la compra del Albi, hizo compra de Mayorista 10 y otros más, un sinnúmero de supermercados, el Tribunal de Libre Competencia le obligó a desprenderse también de activo. Y uno de esos activos que tenía obligación de desprenderse SMU
era precisamente ese punto de venta. ¿Por qué? Porque el tribunal lo que dictaminó es que dijo de que nadie podía tener ese punto de venta o adquirirlo o arrendarlo si tenía una participación de mercado superior al 25%. Y precisamente, tanto Unimark con todas estas fusiones que realizó, superaba ese 25%, y por cierto que también Walmart, líder, y también Jumbo. En consecuencia, había una resolución en que ninguno de los tres podía adquirirlo. Nadie. O sea, SMU tenía que desprenderse del activo y los otros tampoco lo podían adquirir. Eso fue lo que resolvió el Tribunal de Libre Competencia y lo que no cumplió para poder instalarse y arrendar ese punto de venta por parte de Jumbo. ¿Qué es lo que había que hacer para poder tener acceso a ese activo que podría ser un punto de venta importante? El que lo quisiera adquirir dentro de los tres que tenían prohibición, tenían que hacer una consulta al Tribunal de Libre Competencia. Jumbo tampoco hizo la consulta. Lo que hizo Jumbo fue, celebró un contrato de arrendamiento, pidió los permisos de edificación a la municipalidad de Valdivia, y la municipalidad aquí tuvo también una responsabilidad y la tiene. Otorgó los permisos de edificación habiendo demandas en curso, haciendo presente que había un incumplimiento por parte de Jumbo y que no podía darle un permiso para instalarse un supermercado, en consecuencia que había un tribunal de la República que lo prohibía. En consecuencia, aquí también hay una responsabilidad de que este hecho haya llegado y escalado hasta ese de la propia municipalidad y la dirección de obras. ¿Quién debió haber recabado la información para poder poner las condiciones de que si Jumbo quería adquirir ese activo, tenía que primero demostrar que había sido aceptada su participación en ese punto de venta por parte del Tribunal de Libre Competencia? Nada de eso se cumplió. Por lo tanto, aquí también hay responsabilidades del municipio y de la dirección de obra que no respetó el fallo del Tribunal de Libre Competencia y dio permiso de edificación y dio patente incluso en su momento, estando todavía la demanda en curso. Entonces, creo que aquí tiene que haber una revisión de las responsabilidades que tiene también el municipio por parte de esto. Nuestra demanda es muy simple, que se cumpla un fallo de un tribunal de la República. Pues el fallo salió favorable en el fallo que emitió la Corte Suprema, efectivamente obliga a Jumbo a hacer una desinversión en ese activo o hacer la consulta ante el Tribunal de Libre Competencia, y para eso tenía 6 meses. Bueno, hoy día lo que ha hecho Jumbo es que ha presentado la consulta ante el Tribunal de Libre Competencia. Por lo tanto, nosotros en Conadeco nos vemos obligados a hacernos parte de esa consulta para poner en discusión cuál es lo que va, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la desinversión, o estamos de acuerdo que siga ahí. Puede ser que hayan cambiado las condiciones del mercado, pero cuáles son las consecuencias que puede tener para la ciudadanía, para la competencia y para los consumidores. En consecuencia, nosotros estamos estudiando cuáles son las posibilidades de oponernos terminantemente o poner condiciones para poder aceptar que ese supermercado o ese punto de venta siga en funcionamiento. ¿De qué manera
podemos lograr que haya condiciones que permitan mejores condiciones para los consumidores o también para la competencia. No hay que olvidar que este es un tema de libre competencia, pero nosotros lo que estamos pensando y estamos estudiando, qué medidas de mitigación debiera hacer Jumbo para que nosotros pudiéramos aceptarla y no oponernos a que sigan instalados ahí. Entendemos que hay mucha gente que es cliente de Jumbo, le gusta el modelo de supermercados que tiene, pero a nosotros nos interesa que también la gente tenga algunos beneficios o la región sea beneficiada con algunas mitigaciones o alguna condición diferente que permita un mejor acceso a los servicios, mejores atenciones, distintas materias que podríamos nosotros proponer para no oponernos y aceptar que se siga instalando ahí, pero con el compromiso que Jumbo tiene que cumplir condiciones y mitigaciones. Eso es en el momento que estamos. Nosotros hoy día ya estamos estudiando esto y por lo tanto todo esto lo va a tener que resolver el Tribunal de Libre Competencia. Muchas Esto gracias. ¿Sí? quiero agregar. Esto es lo que yo le he transmitido a Rubén para también que con los propios valdivianos podamos recabar información, qué es lo que aspiraría que mejorara el Jumbo para poder tener una mejor, digamos, atención, condición para la competencia y para los consumidores. Eso es lo que estamos, y por eso yo se lo he transmitido a Rubén, en algún momento lo hemos conversado, qué condiciones podríamos poner para que hicimos. Eso. Muchas gracias, Hernán Calderón, presidente de Conadecus. Bueno, Rubén, tú ya lo habías comentado también en otra oportunidad y bueno, también Hernán entrega el pase para que tú también puedas comentar cuál es la posición de Acobal con respecto a este tema, especialmente el último punto que planteó Hernán. Sí, fíjate que antes, yo igual quiero mencionar que cuando aparece este fallo en el mes de febrero, efectivamente la Asociación de Consumidores, la gente como más cercana a uno, eh, nosotros sin ser parte dentro del proceso, aparecía una crítica indirecta a la Asociación de Consumidores, porque aquí se conjugan varios aspectos que no son menores y que hay que ir al fondo del asunto también. Es que en un proyecto de estas características, que significó, digamos, un aporte en términos de mano de obra, no solamente para la gente que trabaja en el supermercado, sino para todos aquellos locales que de una u otra manera son pequeños y dependen de la afluencia de público al supermercado. Parecíamos como que Acobal también estaba en contra de la fuente laboral, que fue lo primero. Entonces ahí tuvimos que hacer el ejercicio como asociación de consumidores en el sentido de señalar de que este no era un problema de carácter local, sino que este era un problema que tenía directa relación con algo que son cuotas de participación dentro del mercado a nivel nacional. Quiero hacer mención a esto porque este tipo de situaciones se pueden producir en el futuro también, en la cual no se va al fondo del asunto, pero la gente percibe lo más inmediato. Lo más inmediato es hoy día de que si se cumpliera con la desinversión, lo lógico sería que un número de más o menos 300 personas perderían su trabajo. Pero relacionado con un aspecto que no es menor, con que quien invierte precisamente lo hace a conciencia de que arriesga este tipo de situaciones. O sea, yo creo que aquí hay que señalar, ¿cierto? Que, como bien se señaló por parte de Hernán, hay un problema de la municipalidad, pero también hay un problema de quién comienza a hacer la inversión y hace todo el trámite de permiso y nadie dice nada, existiendo un fallo pendiente ante un tribunal. Eso es lo primero que habría que zanjar.
Y lo segundo es la tarea, ¿cierto?, que tenemos como asociación de consumidores, en el sentido de que al parecer que todo iría en la medida de buscar medidas de mitigación, de que como asociación de consumidores en forma, digamos, interna, pero también con otros actores que podrían ser partícipes, no sé, pues hablábamos de los pequeños comerciantes, hablábamos de los adultos mayores, precisamente hoy día el Jumbo cuenta con una caja para adultos mayores de 60 años que está establecida como un beneficio en forma interna. Hablábamos de eso, digamos, de que puedan otorgar algún tipo de descuento especial. Bueno, hoy día nosotros como asociación tenemos que también ver la forma de hacer llegar este tipo de aportes que podamos requerir de gente cercana, organizaciones sociales o quien de una u otra manera sienta que pudiera obtener alguna mitigación que sea importante para los consumidores de la región de los ríos. Pero yo me quiero reiterar, ¿cierto?, a que esta situación se produce precisamente porque quien invierte lo hace a conciencia, en el sentido de que va a generar una fuente laboral, pero para eso también no importa a veces transgredir lo que tiene relación con la parte de la legislación de la libre competencia. Eso, digamos, respecto al tema. Gracias, Rubén. Y bueno, ahí también se genera una suerte de una práctica en la cual los grandes grupos económicos tienen la capacidad incluso de transgredir la ley y una vez instalado con la capacidad de empleo que también generan, poder transgredir la ley. O sea, una fuerza que tienen que no podría tener un pequeño comerciante que quisiera hacer tener una misma actitud o hacer una inversión obviamente más pequeña, pero también que esté contraria a los temas legales. Entonces, es bien compleja la situación. Se juega un poco también con la expectativa, más aún con el tema de la pandemia. Entonces, habrá que ver qué capacidad tiene Jumbo de poder entregar una mitigación real, porque finalmente lo que hicieron fue construir un supermercado, instalar una inversión de forma ilegal, y eso lo ratificó la Corte Suprema. Es importante también recordar que este programa se retransmite en la radio de la Universidad Austral de Chile, así que vamos a avanzar con los temas porque son varios temas los que hay que tocar y también, como sabemos, los tiempos en radio valen oro. Así que vamos a seguir avanzando. Yo no sé si alguien quiere un comentario final de quienes participaron, breve. Hernán. Yo te quiero comentar algo. Sí. Mira, yo quiero un poco recalcar lo que estaba diciendo Rubén. Jumbo tiene una práctica: transgredir la ley y actuar sobre los hechos consumados. Y eso es lo que pasó en Valdivia, y eso es lo que pasó en el Mall Costanera. Justamente tuvieron que hacer la ley costanera para poder que pudiera pasar la recepción definitiva. Tuvieron que modificar la ley porque no cumplía con la ley y no la cumplió nunca. Entonces, esta es una práctica de ese grupo, digamos, del grupo económico que tiene mucho poder. Pero el Ministerio de Vivienda tuvo que hacer una modificación a la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo para que pudiera aprobarse el Mall Costanera y su torre de edificio, porque no había cumplido con las mitigaciones y tampoco había hecho una sesión de espacios públicos que había que hacer, una pasarela que tampoco la quería hacer, y que como consecuencia del incumplimiento y de no haber cumplido con estas normativas, al Estado le costó cientos de millones de dólares que tuvo que modificar la rotonda Pérez Sufjo y en Santiago para poder mitigar todo el impacto vial que significaba una torre de 100 y tantos pisos. Eso es. Lo que pasó en Valdivia es lo mismo. Construir y después aplicar la política a los hechos consumados. Eso es una mala práctica. Eso es lo que nosotros condenamos absolutamente con estos grupos. Y por eso hicimos esta demanda. Me quedo ahí.
Muchas gracias, Hernán Calderón, presidente de Conadecus. Bueno, avanzando en el programa, recordar a quienes nos ven y nos escuchan que visiten nuestra página web www.acobaldelosríos y también nos sigan a través de nuestras redes sociales. El 1 de junio, el presente año, también Conadecus presentó una demanda contra la TAM, otro importante grupo económico del país, por infracción a la Ley de Protección al Consumidor. La demanda colectiva presentada en Santiago ya fue declarada admisible. Hernán, sería bueno explicar qué buscan con la demanda y cómo las y los consumidores afectados de la región de los ríos pueden sumarse a la demanda. Bueno, mira, esto es un tema muy pensado que a partir de la crisis sanitaria, la pandemia, han ocurrido un sinnúmero de hechos, no solamente en el ámbito de las líneas aéreas, pero las principales líneas aéreas del mundo, por efecto de los cierres de frontera, la crisis sanitaria, la pandemia, y poder poner atajo al contagio que se podía producir en los aviones, pero también para que con los mismos viajes muchas personas llegaban contagiados a otros países. Entonces los países cerraron su frontera y se terminaron los viajes, no hay vuelos. Pero eso afectó, y uno lo entiende. Las líneas aéreas se vieron afectadas en sus vuelos habituales y tuvieron que suspenderlo indefinidamente. Pero aquí hay un tema que no es menor. Hay millones de personas que tienen sus vuelos cancelados anticipadamente, porque los vuelos se cancelan anticipadamente. Y en consecuencia, esas personas que tenían programado viajar se vieron impedidos de hacerlo, y lo lógico es que si yo pagué anticipado, es que cuando yo no voy a viajar y tomo la decisión de no hacerlo, es solicitarle a mi proveedor que me devuelva lo que yo le cancelé. Pues aquí lo que surgió con las líneas aéreas, y no solamente la TAM, Avianca y un montón más, la gran mayoría, dijeron, se suspenden los vuelos y yo le voy a dar un plazo para que ocupe ese vuelo hasta el 31 de diciembre, como lo hizo la TAM. Si usted no lo ocupa el 31 de diciembre, va a perder lo cancelado y el viaje y el ticket se anula. Y cuando alguien les pedía que le hicieran la devolución del dinero, el 99,9% se le negaba la devolución, o a los que le hicieron devolución le pagaron una parte y no el total de lo que habían cancelado. ¿Qué es eso? ¿Es apropiación indebida? Yo me estoy apropiando de un dinero que no me pertenece porque no presté un servicio. Efectivamente, eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que nosotros estamos demandando? Que la TAM devuelva el total de lo cancelado. El total, no parcial, no descontando la tasa de embarque y el impuesto, porque tampoco la concesionaria tiene derecho a apropiarse del dinero de un embarque que no se hizo, de un servicio que no se prestó, porque esto es de un servicio que no se prestó. Tampoco el fisco puede quedarse con el impuesto, porque el fisco, el Estado toca una parte de ese embarque, va a beneficio del Estado. Y por lo tanto el Estado tampoco se puede enriquecer a costa de las personas. En consecuencia, nosotros lo que le estábamos diciendo, mire, no ponga restricciones ni plazos para utilizar los boletos. En España, las líneas aéreas tomaron la decisión de dejar la reprogramación del vuelo con tiempo, fecha ilimitada, de tal manera que es el pasajero o el consumidor el que decide cuándo va a viajar. Si va a viajar dentro de este año, pues, pero también lo puede hacer el próximo. ¿Qué es lo otro que nosotros les planteamos? Deje el ticket abierto
y que pueda ser transferible, de tal manera que esa persona, si quiere viajar un familiar, un amigo, le transfiera el pasaje. Tampoco veo respuesta. Y por último le dijimos, a ver, necesitamos de que ustedes devuelvan lo cancelado. Entonces, creemos de que el costo de esto no lo pueden pagar los consumidores. No, porque este no es el primer caso. En Santiago quebró una empresa, una pyme, no es una gran empresa, con muchos años de antigüedad, que es la que fabrica los trajes de novia. Hay decenas de novias que pagaron por sus trajes y la empresa quebró. Y no tienen sus trajes y pagaron anticipadamente. ¿Quién les responde? Lo mismo pasa que con Lampa. Nadie responde. Entonces, en virtud de la ley del consumidor, este es un servicio no prestado. Por lo tanto, en virtud de eso, nosotros, el equipo nuestro, estudió la demanda colectiva y demandamos a LAM. ¿Cuántas personas son las que están afectadas solamente en Chile? Estamos hablando de Chile. Se estima que hay 2 millones de pasajes aproximados. O sea, ustedes, para información, en Chile hay más de 6 millones de viajes al extranjero. Solamente al extranjero. Y estábamos hasta antes de la pandemia en una cantidad anual de viajes de 25 millones de viajes en avión. Por lo tanto, aquí hay personas que tienen viajes dentro de Chile y otros que van fuera de Chile. Todos están en la misma situación. En total, el estudio de los economistas de Conadecu estimó que hay 2 millones de pasajes y que esto equivale al monto de 200 millones de dólares en pasajes que la TAM las tiene en su bolsillo, que ya dice que ya no los tiene porque se los gastó, pero que son de los consumidores. Entonces, esa es lo que nosotros estamos demandando, la restauración y que se le den otras condiciones. El tema aquí viene en que la TAM sabemos que está en una situación de crisis, al borde de la quiebra, se acoge al capítulo 11 en Estados Unidos a la reorganización, pero cuando declara esa reorganización, no declara quiénes son sus acreedores, quiénes son sus inversionistas, a quiénes le debe plata, pero los consumidores no están dentro de los que le debe dinero. No está ni como acreedor, ni como avalista, ni está como inversionista. Entonces, es más grave todavía. Para ello, los dineros de los consumidores no son reembolsables porque no los declararon. Y en consecuencia, si nosotros no hubiéramos hecho esta demanda, lo más probable es que no habría manera de recuperar los pasajes de las personas. A esto nosotros le agregamos una indemnización, que la debe determinar el tribunal, y además el daño moral colectivo, el daño moral que sufrieron las personas que no pudieron viajar. Entonces, ese es el conjunto de la demanda. La TAM se acogió en Estados Unidos, pero además después vino y replicó el mismo acogerse a la reorganización en Chile. Y en otros países también lo está haciendo. O sea, lo va a hacer en todos lados. Si bien el tribunal acogió la reorganización de la TAN en Chile, pero asimismo el 23 Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda colectiva de Conadecus y por lo tanto ya la demanda está establecida y la demanda está en curso ya. Ahora falta que notifiquemos, que va a ser en los próximos días. ¿Qué es lo que nos espera a futuro? Bueno, un largo alegato y una gran discusión porque una empresa que está en reorganización y una demanda colectiva no se había dado en un caso como este en Chile. No hay precedente de que se haya presentado demanda colectiva con una empresa que esté
en reorganización o en quiebra. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? En primer lugar, aquí hay que ser súper claro con lo que está sucediendo. Los que están por el rescate y salvataje de LAN, que son empresas, incluso se le está pidiendo al Estado que salga al rescate, lo que van a lograr esos inversionistas, por ejemplo, está Qatar, puede estar Delta y otros más que están ahí, que van a poner los mismos dueños de LAN, todos los que le pongan recursos para ir al salvataje. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a poner prioridades en caso que la empresa se reorganice y empiece a generar ingresos. Y van a hacer un plan para que esos recursos se les restituyan con intereses y con reajuste. En el fondo, yo salvo mi propia empresa, pero mi empresa me tiene que dar un interés y voy a ganar plata por haber prestado la plata. Bueno, ese es el juego. En esto los consumidores no están. Por lo tanto, la demanda colectiva nos hace de que vamos a estar presentes en el momento si hay una reorganización y si no hay un acuerdo de restauración previa. Nosotros hemos planteado de que si el Estado toma la decisión de rescatar a LAN, el rescate tiene que ser con la condición de que la primera prioridad sea la restitución de lo pagado por los consumidores. De otra manera no sería justo, porque son los más afectados. Entonces, tenemos muchas aristas en esto, pero hace pocos días, muchos a lo mejor lo deben haber visto en el mostrador, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, manda una carta al ministro de Economía, a la ministra de Transporte y al director del CERNAC, solicitándoles la intervención por esta, digamos, inexplicable demanda que ha hecho Conadeco. Los malvados, digamos, somos los malvados en este caso. Y que el gobierno intervenga porque esto podría tener consecuencias nefastas para el transporte aéreo. Y que es, además, inadecuado porque ellos no son responsables de la catástrofe que pasó. Bueno, a nosotros nos parece que esa carta es un descaro, porque son unos descarados, porque esa es la verdad. El lobby descarado que están haciendo para presionar al gobierno que intervenga. ¿Qué es lo que esperaban? ¿Que intervinieran en los tribunales de justicia? ¿O vinieran a intervenir a Conadecus porque había presentado una demanda para que nos desistiéramos? O sea, yo creo que eso es de la máxima gravedad, porque además es una organización internacional, no es una organización nacional, que tiene digamos, el descaro de presionar al gobierno y solicitarles intervenciones contra todas las leyes, contra la democracia, contra todo. Entonces, eso a nosotros nos da el incentivo para ser mucho más fuertes para llegar hasta las últimas consecuencias, porque creemos que aquí se tiene que imponer el derecho que tienen los consumidores a que se les restituya. Eso es lo que nos motiva hoy día y bueno, les dejo a ustedes también para que ustedes opinen. Sí, es bien, gracias Hernán. Obviamente el tema ustedes lo manejan muy bien y es importante poder dar el espacio para que quienes nos ven y nos escuchen puedan entender el trasfondo de la demanda y cómo el devenir de esta lucha que ustedes están enfrentando. Eduardo, tú has podido estudiar el tema. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo lo ves tú? Porque tú también tienes la virtud de trabajar con pequeños y medianos empresarios, quienes finalmente se ven siempre complicados para cumplir la ley, básicamente en función de los recursos, porque eso implica inversión, en fin.
por ejemplo, lo que pasa con un pequeño comerciante que lo pillen no dando una boleta. Tener 2 días cerrado su negocio puede ser catastrófico para ellos. Entonces, y por otro lado, tenemos empresas que, como lo que hace Latam, que simplemente dice, no les voy a devolver el pasaje. Entonces, ¿cuál es tu opinión, Eduardo? Igual que la vez pasada. ¿Te acuerdas cuando me cuál es tu opinión? La peor opinión. Mira, ¿No hay esperanza? No, sí, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Con la esperanza intacta. Esperanza. Sí, señor, con la esperanza intacta. Oye, bueno, después de esta exposición súper clara y contundente que nos hizo Hernán, efectivamente, ¿qué se puede agregar, digamos, a lo que nos ha indicado Hernán en primer lugar? Que efectivamente estas empresas alegan que son estratégicas, o esta en particular alega que es estratégica. Estamos hablando de una transnacional, no nos olvidemos de eso, que si bien es cierto, una parte de esta transnacional tiene su origen en Chile, porque es LAN, o porque fue LAN en algún momento, pero cuando se fusionó con Latam, se fusionó con capitales brasileños, y luego ingresaron capitales, otros capitales, entre ellos Qatar. Entonces, esa situación de que es estratégica, de que nosotros, el ciudadano de pie, lo entendemos a priori como que es nuestra, como que es chilena, es relativo. O sea, lo que sí es cierto es que genera mucho empleo en Chile, eso sí es cierto. Lo que sí es cierto es que muchos consumidores lo prefieren o requieren su servicio, tal vez no lo prefieran, pero es lo que hay, parte de lo que hay, requieren sus servicios para salir al extranjero. Lo que sí es cierto, como decía precisamente hace unos días atrás, el abogado que encabeza esta causa, lo que sí es cierto es que Latam está incurriendo en una instrumentalización de los consumidores, puesto que, como dice Hernán, como se queda con el dinero, trabaja con el dinero, se transforma en un recurso para trabajar con ese dinero que no le pertenece porque no prestó el servicio. Entonces, lo decía yo hace unos días atrás en un audio que me pidieron para consumidores de acá de Valdivia, de un condominio. Tenemos que cortarlo con esa. Nosotros tenemos que apropiarnos del concepto de que somos sujetos de derecho y tenemos que cortar de raíz esta práctica, esta mala práctica de un sector del empresariado, del gran empresariado, que instrumentaliza la relación con el consumidor y cree que es natural, cree que está bien meterle la mano al bolsillo, porque eso es lo que está haciendo, meterle la mano al bolsillo para tener un recurso para seguir trabajando. El horizonte, por supuesto, como dice Hernán, es bien complejo. La familia Cueto tuvo el buen cuidado de liquidar una deuda millonaria que tenía con la familia Piñera antes ahora en enero, febrero, qué sé yo, creo que fue en febrero, si no me equivoco, que la tenía con Inversiones Odisea, que ustedes recordarán en 2016 fue tema porque, y en 2019 volvió a ser tema porque es una sociedad comercial de inversiones en la que participan los hijos de Piñera y que hay harta reportaje en Ciberchile, en El Mostrador, precisamente, hay mucho material ahí que revisar respecto de cuál ha sido la trayectoria de esa empresa. Bueno, Latam tuvo el buen cuidado, por supuesto, de liquidar esa deuda en marzo de este año, siendo que todavía le quedaba un año para cancelarla. ¿Para qué? Precisamente para no tener ruido político a la hora de poder negociar, y estoy ocupando la muñeca a la hora de poder negociar el rescate. Por supuesto que lo que nosotros queremos como consumidores es que se ponga en el primer lugar de las prioridades a los consumidores, o sea, a la hora de tener que pagar, que se le pague primero a los consumidores. Finalmente, para no extenderme mucho más y en relación a la pregunta que haces tú, Luis, ¿qué decir? O sea, nuevamente, que es evidente que hay una situación de injusticia respecto de lo que sí ocurre con el mundo de la microempresa, con el mundo de la pyme, ¿no? Donde les llueven las penas del infierno cuando incurren en alguna falta por desconocimiento o derechamente por omisión, como sea, pero le llueven las penas del infierno, no existe la misma vara, digamos, ¿no? O sea, luego seguramente estas mismas empresas que alegan que ser no estratégica, seguramente alegarán que igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley. ¿Sí? Claro, ¿no? Sí, y ahí sí son buenísimas para descargar vestiduras, ¿no? Esto nos lleva también, con esto termino, a que nos cuestionemos el concepto de qué es una empresa estratégica. ¿Dónde está realmente el sentido de una empresa estratégica? En mi opinión personal,
si querés, para reactivar la economía de este país, que ya está dañada y que va a salir dañada de la pandemia, la estrategia o empresa estratégica son el conjunto total de emprendedores, microempresarios y pymes que efectivamente están generando empleo y efectivamente están generando valor agregado en los productos y servicios que entregan a los consumidores. Es ahí donde hay que poner los huevos de la canasta de la reactivación. Entonces termino. Muchas gracias, Eduardo Ramírez, vicepresidente de ACOVAL. Ya estamos cerrando, ha pasado muy rápido el tiempo porque hemos tocado dos temas muy importantes uno para Valdivia y otro también a nivel nacional. Quiero consultarles, quiero que den cambiar un poco la rutina que hemos tenido de las palabras finales para comentarios, para que puedan mencionar su opinión respecto a este tema. El anuncio del gobierno de analizar cursos de acción, entre comillas, tras el despacho de la Ley de Servicios Básicos en pandemia. Inconstitucional, al parecer, que no se corte la luz y que eso se pueda pagar por el tiempo el producto de una emergencia. Sí es constitucional que no te devuelvan la plata de un pasaje que tú no vas a poder ocupar, pero bueno, en fin. ¿Cuál es para cerrar el tiempo, cuál es la opinión de todos nuestros panelistas y también de nuestro invitado sobre este anuncio del gobierno que quiere revertir una vez más una ley que fue votada de forma democrática en el Congreso Nacional? Nuestro invitado, Hernán. Mira, yo creo que estamos todos de acuerdo que yo participé en la discusión de esta ley, ¿eh? Yo estuve en el Congreso y me tocó sugerir parte de lo que al final salió en la exposición nuestra, porque la primera ley que venía era por 3 meses, ahora surgió por 6 meses, y la prórroga que iba a hacerse se iba a distribuir en los próximos 6 meses, y nosotros decíamos que tenía que ser un año. Al final salió algo así. La verdad que no sé cómo lo puede tomar uno que sea inconstitucional. La verdad que esto es lo único que estamos haciendo. Estamos en una situación de fuerza mayor, de urgencia. Tenemos además declaración de catástrofe. Y en consecuencia el gobierno tiene todas las facultades para hacer estas modificaciones. Puede hacerlo, incluso por decreto. Es como fijar los precios. También lo podría hacer. No necesita más. Tiene todas las atribuciones hoy día. El problema es que aquí tenemos un problema ideológico, donde hay un modelo, todos los hijos de Friedman están defendiendo el modelo. Y cuando les ponemos estos temas encima, estamos cambiando el modelo. Porque la propuesta nuestra específica en esa comisión, aparte de esto, a ver, esto no es un regalo. Es solamente una facilidad para que las personas no paguen la cuenta y la puedan postergar y la pagan en otro tiempo y se divide. A nadie le va a quedar debiendo a la gente la plata. Que no le aplique interés y reajuste, ese es otro tema. Pero la propuesta concreta que nosotros tenemos sobre esto son dos. Primero, para los servicios como la electricidad no existe un subsidio. Sí existe para el agua. Existe un subsidio para el agua en que se hace un subsidio, pero solamente al 20% más vulnerable, el 20% más vulnerable. Nosotros lo que pedimos en esa comisión, que eso se extendiera al 60% más vulnerable. Y en el caso eléctrico, la propuesta nuestra fue concreta, aplicar un subsidio y crear un subsidio a los primeros 150 kilos de consumo eléctrico al 60% más vulnerable. Y la segunda medida que pedimos en ese momento, escrita, se los digo porque así lo hicimos, es que en el IVA que pagan todos los servicios básicos se rebajara al 4%. En consecuencia, significa un descuento en la cuenta final de 15% a toda la familia. Eso es todo posible. ¿Qué es lo que hace eso? Falta voluntad política, pero también dejar de lado la tenida que les entregó Milton Friedman a los hijos de Chicago. Eso es. Muchas gracias, Hernán. Rubén. Sí, breve nomás. Fíjate, yo pienso de que
lamentablemente el gobierno ha actuado defendiendo los intereses del sector que representa. O sea, aquí no se mide, o si se mide, no les importa la gravedad del asunto. Aquí se habla de sectores vulnerables y se habla como hay un estigma sobre el sector vulnerable, pero hoy en día, cuando hablamos de precariedad laboral, la vulnerabilidad abarca incluso a sectores que uno podría considerar en su momento de clase media, por el nivel de precariedad laboral. O sea, aquí hay sectores profesionales que de una u otra manera tenían deudas que no pueden pagar. Nosotros mismos, con este tema de la recolección de reclamos, observamos que sin distinción hay gente que lleva atrasado el pago de la luz y el pago del agua, que está haciendo bicicleta, sin importar los lugares incluso donde vivan. Entonces, lo que estamos viendo es que aquí existe un absoluto descaro, una indolencia, e incluso ideológicamente pareciera que no les interesa por lo menos atenuar el impacto de la gravedad económica que se está viviendo producto de esta pandemia. O sea, aquí hay un cierre, hay, como yo digo en algunas veces, son talibanes en lo económico. Esa es la verdad. Muchas gracias, Rubén. Eduardo. Solo reiterar o refrendar lo que han dicho Hernán y Rubén. O sea, hay un compromiso irrestricto con lo que ha sido el modelo de acumulación durante los últimos años, durante los últimos 30 años, 47, perdón. Y nuevamente el gobierno pone en evidencia dónde están sus prioridades. En plena época de pandemia, en plena época de crisis, está más ocupado, más interesado y más preocupado en defender y en procurar, digamos, que no se vea afectado el negocio de los grandes capitales antes que la calidad de vida y la sobrevida de la población más afectada. ¿Sí? De la población que afortunadamente durante el último tiempo se está empezando a transparentar que no es población vulnerable, sino que es población vulnerada. Y con esta práctica de tirar al Tribunal Constitucional esta medida, insiste o reitera, digamos, profundiza esa vulneración. Y eso, bueno, nuevamente nos lleva al gran tema de que es importante que nos apropiemos del proceso constituyente que está en marcha y que al calor precisamente de la pandemia, de la emergencia sanitaria, se ha reactivado a nivel de los territorios, con trabajo comunitario, con ollas comunes, con procesos de consulta comunitaria que se están llevando en los territorios. Y bien que así sea, ¿no? Entonces es súper importante no perder ese hilo y fortalecerlo. Aquellos que tienen la participación social o que tienen la llegada en esos territorios, que fortalezcan esos espacios del proceso constituyente que sigue en marcha, no se ha detenido. Gracias, Eduardo. Las últimas palabras para Jesús Eugenio, que también quiere dar su opinión con respecto al tema de la TAM, así que está a la disposición el tiempo también. Breve, por favor. Gracias, Luis. Sí, no, un par de cosas. Bueno, a mí no me llama la atención el asunto de que Yata haya salido en defensa de la TAM. Para nada. Yata es una institución privada, no es una institución gubernamental o semigubernamental, es una institución privada que responde a los intereses de las grandes empresas. Y por lo tanto, esa es su función. Y lo que sí me queda claro es que Qatar quiere quedarse con la TAM. Porque Qatar va al rescate, pero a cambio de propiedad de la empresa. O sea, ellas son parte de una parte, son propietarios, accionistas, pero lo rescata, le dice, les pongo lucas, pero la propiedad es mía. Y ahí están, po. Y una cosa que unos economistas estuvieron viendo, de que esta crisis de la TAM no es del estallido social, porque ellos lo dicen que a partir del estallido social y después la crisis de la pandemia, no es. Esto viene del 2017, 2018, la crisis económica de la TAM venía en caída hacía mucho rato.
Así que están usando excusas para pedirle dinero al Estado. De hecho, la TAN en Brasil ya lo hizo. Y el gobierno brasileño les va a tirar unos millones de dólares. Eso. Gracias. Gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron y también a nuestro invitado Hernán Calderón, presidente de Conadecus. Los volvemos a reencontrar entonces en una próxima emisión de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Recuerden visitar nuestra página web www.acobaldelosrios.cl y también seguirnos a través de nuestras redes sociales y bueno, también consultar a quienes quieran tener información sobre la demanda y cómo sumarse a la demanda colectiva que está desarrollando Conadecus, visitar la página de conadecus.cl para que se puedan informar. Sería hasta, los veremos encontrar el próximo viernes, el próximo lunes, para quienes nos escuchen a través de la radio de la Universidad Austral de Chile. Hasta pronto, que estén muy bien. Hasta pronto. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Gracias. Chao.